para asegurar la continuidad de la política hacia el éxito del pueblo en su lucha por rescatar la soberanía de nuestros recursos naturales y la recuperación del Estado al servicio del pueblo peruano, hay dos hechos importantes que se han dado en la política en los últimos años. Uno, 2011, el triunfo del tercio electoral popular, del tercio que dio el triunfo electoral a Alfonso Barrantes en 1983. El triunfo de ese tercio que se ha hecho presente en el escenario político nacional y que alcanzó el poder, alcanzó el triunfo en las elecciones generales el 2011 con Ollanta Humala. Lamentablemente, Ollanta Humala nos traicionó, dejó de lado el programa de la gran transformación y se puso a gobernar con quienes perdieron las elecciones. Nosotros pusimos a Ollanta, este pueblo, este tercio electoral. Ese es un hecho importante en la política peruana. El segundo hecho importante en la política peruana en estos últimos tiempos es la continuidad de ese proyecto en la lucha directa de los pueblos al perder la representación popular el gobierno de Ollanta y convertirse el día de hoy como ilegítimo. Y entonces Cajamarca, con la lucha de Conga, fue el primero en decir hacia dónde iba este gobierno y hacia dónde debe ir encaminada la lucha política del pueblo peruano. La lucha de Conga, la lucha de Tía María, la lucha de Espinar, la lucha de Cañaris, la lucha de Pichanaki, la lucha de Huancabamba, la lucha de Huamachuco, etcétera, etcétera. Todas esas luchas de nuestro pueblo son luchas en la defensa del agua y en la defensa de nuestros recursos naturales para la soberanía nacional. Ese es el indicador de una lucha política de estos últimos tiempos. Más importante que esas luchas no se han dado otras. Han remecido el sistema, han confrontado y han arrinconado a Ollanta. Ahora tiene el 10% de aprobación y el 90% le dice no. Por lo tanto es un gobierno ilegítimo. Y esa lucha es la que tiene que asegurar que el tercio electoral, que ha demostrado ser superior, por eso lo sentamos a Ollanta en Palacio de Gobierno, esta vez, esta fuerza política, el Frente Amplio, con otras fuerzas políticas, tienen que asegurar ese triunfo de ese tercio electoral para el 2016. De modo que este esfuerzo tiene que empatarse con otros esfuerzos que se están dando. El proceso de confluencia es para rescatar el triunfo del pueblo peruano, no para irnos por un costado al margen de las luchas populares, porque esas luchas han demostrado ser la verdadera oposición y encaminar la propuesta política contra el dogmatismo extractivista y porque exista en el Perú una economía que saque adelante al país. Y entonces vendrán momentos en que luego de madurar, de afiatarnos bien en el Frente Amplio, podamos entender que para recuperar ese tercio electoral y triunfar nuevamente en 2016 debe plantearse una unidad mucho más amplia que solamente esta. Y entonces ojalá encontrar un proceso de unidad para elecciones primarias con otros que están y que tienen inscripción electoral en otros espacios. No quiere el pueblo peruano 3 o 4 candidaturas de este sector popular, quiere una sola candidatura, una sola propuesta, y esa hay que construirla. Es difícil lograrla, es el camino difícil, pero nunca el camino fácil nos lleva al poder. El camino difícil, la lucha, lo sabe muy bien Michel Ascueta, cuando un pueblo sufrido como Villa El Salvador, en base a su sacrificio, logró establecer no solamente el parque industrial de Villa El Salvador, sino un pueblo pujante que se ha desarrollado y que sigue avanzando. Y entonces hemos elegido el camino de la unidad. Ese camino es difícil, hay que
manejarlo con todo el respeto a todas las fuerzas políticas, que no retorne el canibalismo de la década del 80 y que puedan los líderes jóvenes que ahora están acá presentes tener la madurez de encaminar a esta gente, a esta voluntad del pueblo hacia el éxito. En ese camino estamos. Muchas gracias.